Padre Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos por tu amor infinito, tu compasión y misericordia. Amén. Porque tú nos sostienes, Señor. Porque tú no nos permites decaer ni desmayar. Amén. Muchas veces, Padre Santo, estando fatigados o cansados, afligidos, Señor, por la impiedad de este mundo, Señor, por la maldad y el pecado, Señor, que nos rodea, tú nos has sostenido, aunque ya nuestra fuerza, nuestras ganas, Señor, a veces, Señor, no son manifiestos, pero tú, Señor, en tu misericordia siempre nos fortaleces. Amén. Sustentas, Padre Santo, nuestra vida y nuestra alma. ¿Qué otra cosa, Señor, más gloriosa podemos hacer, Señor? ¿Qué otra cosa, Señor, que nos dignifique? ¿Qué otra cosa, Señor, que nos acerque, Padre Santo, al propósito? Que este Evangelio, que esta palabra, que esto que es poder de salvación, Señor. Aleluya. Cosas, Señor, que muy pocos entienden, muy pocos comprenden. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme hablar tu palabra. Amén. Lo hago, Padre Santo, con gozo, con alegría. A veces, Señor, con angustia, porque sé, Señor, las cosas que hay en el mundo. Sé las cosas que se viven, Padre. Soy sensible, Señor, y me doy cuenta, Señor, que no hay salvación, Señor, para los hombres que renuncian, Señor, a la fe de Cristo. Que no hay nada para ellos, Señor. Así que, Señor, ¿cuál es mi conforte? Sino esta palabra, este Evangelio. Amén. Estas escrituras, Señor, cada una de ellas que me alientan, me animan, me dan vida, me llenan, Señor. Palabras que me edifican. Vinieron un día, Padre, para derribar, Señor, todo lo que el mundo había edificado en mí. Y luego comenzaron a edificar mi vida en Jesucristo. Aleluya. Toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza sean a tu nombre. Amén. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes una palabra, se encuentra en el libro de Hechos. Sabe que la vida de Pablo es una vida que cuando uno la analiza en profundidad, se encuentra con algunas cosas que chocan un poco. Chocan porque uno entiende que él, habiendo vivido una vida de fariseo, habiendo estado en un lugar de responsabilidad y teniendo un lugar de privilegio, dejó todas esas cosas. Aleluya. Las abandonó por Jesús. Algunos de ustedes conocerán la historia de Pablo, otros no. Yo no me voy a enfocar en ello. Pero cumplido ya algún tiempo de este encuentro de Pablo con Jesucristo, el cual le preparó, le instruyó y le guió para que Pablo pudiese llevar este evangelio a todo el mundo. Este Pablo que era erudito, que sabía y conocía claramente las Escrituras, pero había perseguido durante años a Jesús. Y Jesús, cuando se encuentra con él, le dice: ¿por qué me persigues?
¿por qué me persigues? Este Pablo que conocía muy bien las Escrituras, había cosas que no había interpretado. Había profetas a los que no les había prestado atención. Había muchas cosas que se habían cumplido en Jesucristo que nadie había notado. Así que la revelación llegó a ellos a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La revelación llegó a este Pablo a través del Espíritu de Dios, que vino para abrir sus ojos y quitar su ceguera, que aun conociendo la palabra de Dios, este era ciego, pues no había conocido a Jesús. Y no tenía vida tampoco. Y sabe que llegó un momento difícil de tribulación. Él estaba en manos de los romanos. Y los judíos pedían a las autoridades que les entregasen a Pablo para matarle. Porque ellos consideraban que todo nazareno era digno de muerte. Nazareno le decían a aquellos que habían adoptado la fe de Jesucristo. Y sabe que los calificaban de esta manera seguramente para que los romanos entendieran que era una cuestión religiosa, ¿no? Que era una cuestión de creencias. Pero los romanos no quisieron entregar a Pablo sin una justa causa. Ellos lo llevaron a juicio y ante varias personas tuvo que defenderse Pablo y decir, bueno, si hay causa de muerte, pues yo pongo mi vida. Pero si no la hay, entonces, ¿por qué me retienen? La cuestión es que los judíos pedían que les permitiesen llevar a Pablo a Jerusalén, porque allí ya tenían pensado ellos, todo manipulado tenían para matarle. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, no, he de ir al César. He de ir a César. Y quiero decirles algo. Este estuvo pasando por mucho tiempo de lucha. Años en cárceles. Azotado, maltratado, privado de toda libertad, de toda honra, de toda dignidad. Piense usted que este hombre se había acostumbrado toda su vida a vivir en un estatus bastante elevado. No cualquiera podía acceder a los libros, ni podía aprender a leerlos. Su educación, su forma, su crianza, todo había sido desde un lugar muy alto. Y ahora estaba él en cárceles. Muchas veces desnudo, con hambre, con frío, sufriendo todos los padecimientos posibles. Lo que me sorprende es que Pablo se había despojado de ello, porque al conocer a Jesucristo, este encuentro, esta visión, quitar la venda y la ceguera, había transformado tan profundamente a Pablo que él dijo, lo tengo por basura, todo eso ya se acabó, ya no me interesa, no me importa, no me llena, ahora solamente hay un camino para mí. Y cada vez que tuvo que defenderse ante los diferentes líderes a los cuales lo expusieron, él manifestó muy claramente su conocimiento. Y sabe que con uno de los que estuvo, uno se llamaba Agripa, era un rey. Él le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Estos romanos también creían. Saben que la fe de Abraham, podemos decir, todo el Antiguo Testamento había llegado a los romanos. Pero algo había pasado y
estos judíos defendían una mentira y Jesucristo había venido para traer verdad. Y Pablo quería dejar claro un punto. En su defensa, él le explica cómo Jesucristo le cambió la vida. Él habla con Agripa claramente y se refiere a él muy puntualmente. Le dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo... Agripa le dice, por poco me persuades de ser cristiano. Imagínense que Pablo estaba exponiendo ante Agripa y este rey le dice, por poco me persuades. En ningún momento niega a Jesús. Pablo podía haber dicho, estos están mintiendo, yo no sé, no tengo nada que ver con esos nazarenos, no tengo nada que ver con ese Jesucristo del que hablan. Podía haber mentido. Pero Pablo dice, en nada tengo yo que mentir. Estos romanos aceptan la fe de los judíos. ¿Y yo no tengo acaso libertad de creer en los profetas y de exponer y explicar y argumentar por qué creo en lo que creo? Así que esto pasó por unos, por otros, y al final todos concluyeron en que nada era digno de muerte. Si fuera por una cuestión religiosa, entonces pues los romanos deberían haber matado a los judíos. Y también lo hubieran matado a Pablo y lo hubieran matado a todos. Si fuera por una cuestión de fe, ¿por qué no le dejaban creer en lo que él quería creer? En lo que sus ojos habían visto. Pues estos, aunque no habían entendido la venida de Jesucristo por su soberbia, por su necedad, por su terquedad, eso no quería decir que no se estuviera cumpliendo la profecía de los profetas. Y llegando al final del libro de Hechos, dice en el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pues aquí se resume un poco el final de la historia. Ustedes dirán, bueno, pero nos hablaste de angustia, de tiempo de lucha, de tribulación, de hambre, de frío, de desnudez. Nos hablaste de azotes, de dolor, de años, de torturas, de una angustia profunda de saberse cada día expuesto a la muerte. Y aún así este permaneció. Aleluya. Y aún así este permaneció. Amén. Gloria a Dios. Todos entienden a Pablo por las cartas paulinas. Leen a Pablo y dicen, bueno, este era un hombre de fe, era un hombre de poder, de gracia, estaba lleno del Espíritu Santo. Muchas veces él le dice, vosotros sabéis que, bueno, yo hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, era un hombre de Dios. Pero es raro que alguien nos cuente esta vida interna de Pablo. Esta lucha constante. ¿Contra qué? Contra este deseo de la carne de volver a estar en un lugar de paz. Imagínese un hombre que había vivido una vida de paz y ahora vivía una vida constante de lucha, de pelea. Y él estaba luchando en lo espiritual. Antes luchaba en lo físico, pero ahora estaba peleando en lo espiritual. Porque él decía, esta angustia que yo siento, esto viene de lo que me están haciendo los demás. Vienen con mentiras. Para que sea yo entregado a ellos y ellos me maten. Entonces yo creo que Pablo tenía en su mente decir, Señor, mira,
yo iré con la verdad y pondré mi vida allí, en la verdad. Declararé aquello que mis ojos, mis oídos y todo mi ser ha experimentado. Lo dejaré manifiesto ante cualquiera. Pablo decía, el morir es ganancia. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Ya se han acabado mis deseos carnales. Ahora yo me he entregado completamente a Dios. Así que, para cerrar esta idea, quiero decirles que aún cuando Pablo fue trasladado, pasó por luchas y tribulaciones y hubo tempestad en el mar. Pero sabe que Dios también se manifestó allí en el mar, poderoso, para darle la victoria. Aleluya. Sabe que Pablo, y esto es lo que quiero destacar, lo que hay en común, es que una vida de sufrimiento, una vida de luchas, pero una vida de victorias. Pues ante ninguno de estos él cayó, y ante ninguno de estos él pereció. Fue acusado y se defendió de las acusaciones. Pues sabe que nosotros tenemos abogado. Gloria a Dios. Y este que aboga por nosotros e intercede por nosotros es más poderoso que el mundo. Amén. Aleluya. Pablo estaba entregado a ese. Pablo sabía y decía, Señor, aquí puede venir cualquiera con espada, pero mi vida está en tus manos. Aleluya. No me quitará la vida ni él, ni él, ni él, ni él, nadie. Puede hacerlo si tú no lo permites. Y Dios, fiel a su palabra, lo guardó en cada ocasión Amén. de la muerte. Lo guardó en cada ocasión de la muerte. ¿Fue a uno? No. Les dijo a los judíos, no. Nada ha hecho. Ustedes lo acusan, pero nada ha hecho para que yo se los entregue y lo maten. Fue al otro, lo mismo. Nada ha hecho este hombre que sea digno de muerte. Y fue a otro y a otro y a otro. Y finalmente dice la palabra que permaneció 2 años enteros aquí en el libro de Hechos, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pues el objetivo que tenían los judíos de acallar esa boca que el Señor Jesucristo había abierto al mundo, no lo cumplieron. Ellos fracasaron y cayeron de rodillas ante Pablo. Este Pablo que le creyó a Dios. Y Dios cumplió su palabra. Dijo, yo pondré a tus enemigos a tus pies. ¿Cuántas veces hemos hablado de este texto, de esta palabra? Pablo tenía claro lo que estaba escrito, pero sabe que aparte no le importaba morirse, no le importaba. Él decía, mi vida pongo porque sé que esto es lo que creo es verdadero, esto es lo que creo viene para deshacer la mentira, esto es lo que creo viene para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Se supone que los judíos también, pero ellos no creen en la resurrección. Dicen que creen en la resurrección, pero cuando yo les hablo de un Jesucristo resucitado me dicen, sos un hereje, un mentiroso. Pablo había descubierto la mentira de los judíos y por ello estos le querían ver muerto, pero este permaneció fiel a Dios. Amén. Y Dios lo honró. Aleluya. Permitiéndole vivir para predicar el reino de Dios, Amén. para hablar del Señor Jesucristo. Y sabe que esto viene a cerrar algo que compartimos hace algún tiempo atrás, acerca de esto que decía Pablo, que decía, me gloriaré de este evangelio, no de tantas cosas que hay en el mundo, no del dinero, que si el obrero trabaja, dice, hemos renunciado a todas esas cosas, para que no se hable
Pablo tenía claro cuál era el propósito y se aferró a esto que era vida para él. Él dijo, esto es lo que me llena. Esta es mi ganancia, esta es mi paga. Me gloriaré en este evangelio que es poder de Dios para salvación de Amén. Muchos. Aleluya. De eso me gloriaré, de este evangelio. Pronto, mi hermano, pronto. Muchos de nosotros seremos acusados. Muchos estaremos tal vez allí frente al César. Pero sepa que tenemos a alguien que aboga por nosotros. Amén. Aleluya. Créame que en el momento de tribulación, de lucha, aun cuando estás en una situación espiritual adversa, cuando vos ves que está todo oscuro a tu alrededor y vos decís, soy una pequeña luz brillando en un gran mundo de tinieblas, y doblo mis rodillas y clamo, intercedo, pero yo siento una opresión, porque siento que la maldad aumenta y el mundo sigue cayendo en esa oscuridad. Pero aún allí, el Señor, que tiene todo poder, Él te puede sacar de esa situación y decirte, me has sido fiel, has permanecido fiel a mí, a mis palabras, no las abandonaste, no las dejaste, las palabras a la iglesia en Filadelfia. Te afirmaste, te plantaste en lo que creías, no abandonaste la fe, ni las palabras que yo te di. Y entonces Él después te da la victoria, te pone en ese lugar de decir, yo ahora traigo paz a tu vida. Y tuvo, luego de tanta lucha, tanta adversidad, tuvo paz. ¿Sabe que al leer esto yo decía, bueno, menos mal, después de tanto que pasó, menos mal que pudo estar en un lugar y recibir a la gente y hablarle de Dios y del reino de Dios, hablarles de Jesucristo? Menos mal que Dios se lo permitió. Así que no temas, no importa cuál sea la situación que estés pasando. Puede ser que ahora tengas angustia en el corazón, tristeza o amargura, tal vez no te sientes del todo gozoso o has perdido el gozo. Pero permanece en la palabra del Señor, permanece fiel a Jesucristo, permanece fiel a cada uno de sus mandamientos. Y créeme que llegará el momento en que verás la victoria. Verás a tus enemigos postrados a tus pies. Verás la mano del Omnipotente extendida. Y pronto veremos a nuestro Señor en las nubes. Aleluya. Que viene por nosotros a buscarnos. Gracias, papá. Hemos creído en ello y lo veremos con nuestros ojos. Toda bendición para ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra, Señor, edifique la vida de todos los que la escuchan. Que son palabras sencillas, Señor, que no tienen como objetivo, Señor, que nadie malinterprete. El propósito de estas palabras, Señor, es alentar a aquellos, Señor, que han perdido, Padre Santo, ese gozo, esa alegría, porque se sienten afligidos, oprimidos. Incluso muchos pueden estar deprimidos. Pero, Señor, ¿cuántos hombres y mujeres tuvieron adversidad, tribulación? ¿Cuántos pasaron por angustia? Pero al final, Señor, la paga para ellos es buena. Victoria verán y nada han de perder, porque todo está en tus manos. Amén. Y tú eres fiel a tus promesas. Aleluya. Tú cumples siempre, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú estás sentado en el trono. Soberano eres tú. Amén. Tuyos somos, Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos.
Tú nos compraste. Y por eso, Señor, queremos permanecer fieles a esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.